Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Si usted tiene ahí su Biblia, acompáñenme a leer. El libro que vamos a leer es Jonás, capítulo 1, versículo del 4 al 17. Y dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó, y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que bendigas, Señor, a tu siervo, que tendrá la exposición de ella. Danos, Señor, el entendimiento para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta oportunidad invitamos a nuestro pastor Helbeck Quiroz, que tiene la exposición de la palabra. Estimados hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes en este día, hoy día 19 de septiembre, domingo, día familiar, día en que nos reunimos en casa. Un saludo muy extensivo para cada uno de ustedes en vuestros hogares. Un saludo especial para los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misión en Tallacajá del Agustino,
Y para todos aquellos que nos están viendo en esta oportunidad, reciban un gran saludo en este día, trayéndoles un mensaje, como siempre, como cada domingo lo decimos, un mensaje de esperanza en medio de un mundo de desesperanza. Así que sin más preámbulo, quisiera ir a la palabra de Dios en esta mañana, y el tema que le hemos traído en esta oportunidad es los propósitos y procesos de Dios para formarnos. El título es los propósitos y procesos de Dios para formarnos. Y esto está basado en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 4 al 17. Jonás, capítulo 1, versículos del 4 al 17. Si usted tiene una Biblia, sería lindo que nos pueda acompañar en el desarrollo de este tema. Y como ya hemos escuchado la lectura bíblica, y a modo de introducción yo quisiera hablarle, compartirle, en la vida somos o pasamos distintas circunstancias de distinta índole. Algunas situaciones alegres, tranquilas, otras no tan tranquilas, otras dolorosas, ¿verdad? La vida está supeditada a ciertas situaciones que vivimos. Y ahora yo quisiera decirle que debemos considerar que en medio de esas situaciones Dios las permite. Dios las permite con un propósito para trabajar en tu vida y en mi vida. Ahora hay que recordar que hemos sido llamados por Dios. Los hijos de Dios hemos sido llamados por Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De amarle y adorarle. Amarle a través del conocimiento de su palabra, a través de Jesucristo en nuestro corazón, para adorarle con nuestra vida, para adorarle con nuestro corazón. Pero muchas veces, escúcheme bien, querido amigo, amiga, hermano, hermana que nos está viendo, muchas veces desestimamos u olvidamos ese llamado o el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, por una y otra razón de repente. Puede ser por los afanes de este mundo, por la indiferencia, por la pereza, por el descuido, el olvido, por muchas circunstancias. Mucha gente, muchos cristianos se apartan del llamado de Dios, de aquel llamado que Dios le hizo de manera personal para vivir para Él. Ahora, precisamente es el caso de Jonás. Jonás, recordemos un poquito la historia, ya que lo estamos desarrollando en este mes de septiembre y en el mes de octubre. Jonás fue llamado por Dios. Él era el profeta de Israel llamado por Dios a que fuera y le predicara a los de Nínive que se arrepintieran, porque si no en poco tiempo los iba a destruir por su pecado, por su idolatría. Pero ¿qué pasaba? Jonás tenía resentimiento, recelo contra los de Nínive, porque era un pueblo, el de Nínive, malvado, que siempre tenía conflicto y tenía rumores de invadir otra vez a Israel. Y como Jonás era un judío israelí, un hebreo, él tenía ese resentimiento, esa rivalidad contra los de Nínive. Y al escuchar que Dios dijo que los iba a destruir si no se arrepentían, lo que hizo Jonás, dictado por su corazón, es comprar un pasaje y en vez de irse hacia Nínive, se fue en otra dirección hacia Tarsis, pensando o queriendo en su corazón que realmente suceda esa destrucción. Y aquí nos vamos a situar en la historia precisamente, porque así como Jonás, muchas veces nosotros también podemos haber tenido ese llamado de parte de Dios para vivir para Él, para hacer su voluntad, y muchas veces tomamos ese pasaje y nos vamos, compramos nuestro pasaje y nos vamos en otra dirección. Es a través justamente en esta mañana que veremos tres aspectos, escuchen muy bien, muy importantes en cuanto a cómo Dios usa sus propósitos y los procesos para formarnos en nuestra propia vida. En primer lugar, vamos a ver el propósito de la tempestad en Jonás. Número 1, el propósito de la tempestad en Jonás. Y precisamente el texto va a decir lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Escuche, un gran viento en el mar, dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La nave era obviamente un barco de madera. Usted se imagina en medio del mar, en medio de esas olas que se levantaban sobre el barco, la fuerza que imponía los vientos y el mar. Tanto era que el barco ya por esa situación que había se iba a partir y se iban a hundir. Los marineros que estaban en el barco estaban desesperados. En ese contexto es en el cual nos encontramos aquí, y entonces Dios permite esta tempestad porque Jonás pensó que él, tomando ese pasaje y yéndose en sentido contrario, Dios, escuché bien,
Dios se olvidaría de él. Dios se ocuparía en otras cosas y se olvidaría de aquella cosa a la cual había llamado precisamente y le había dado un mandato al profeta Jonás que fuera a Nínive. Jonás estaba tan tranquilo y las cosas iban relativamente bien, pero no había considerado que Dios intervendría en ese momento. Intervino a través de esta tempestad. Ahora, 3 cosas quiero ver en este punto. Lo primero es que Jonás fue motivo de la tempestad. Jonás fue motivo de la tempestad. El versículo 12 va a decir algo así. Dice, él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, dice Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás estaba reconociendo que él era el gran culpable de todo lo que estaba sucediendo. Jonás recordó, seguro en ese momento, que Dios lo había llamado con una orden expresa que tenía que ir a predicar a Nínive. Sin embargo, por su propio corazón, por su egoísmo que tenía en su corazón, antes antepuso a ese mandato de Dios ir y a predicar a esta gente para que se arrepintiera. Él en su corazón simplemente desestimó ese mandato. Y cuando sucede esta circunstancia donde todos se desesperaban en el barco, él reconoce, tomadme y echadme al mar. Dice, y el mar se aquietará. Esto él estaba reconociendo en este momento que él era culpable. Dios obró en la vida de Jonás y en la vida de los marineros. Los marineros estaban desesperados también, pero también tenía Dios un propósito con estos marineros. Pero Jonás fue indiferente también a la realidad. Ojo con esto, el versículo 5 va a decir así, escuche bien, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior, dice, de la nave y se había echado a dormir. Todos estaban desesperados, bajando la carga para de alguna manera controlar la nave en medio de la tempestad para que no se hundiera. Pero dice que el buen Jonás se había bajado adentro de la nave y él estaba plácida y cómodamente durmiendo. Muchas veces somos indiferentes en medio de las situaciones que vivimos. Tal vez podemos tener la misma actitud de Jonás. Mientras hay necesidad de poder obrar, trabajar en la obra del Señor, somos indiferentes y adormecemos nuestro corazón y preferimos dormir o preferimos ir detrás de otras cosas menos al llamado de Dios. Jonás fue identificado y arrojado. Es decir, él reconoce esto y él dice, échenme al mar porque yo soy el culpable. Y efectivamente, echaron al mar a Jonás y dice que el mar se aquietó completamente. Fíjese, y esto es una enseñanza para todos los marineros, que cada uno tenía, por cierto, sus dioses, creían en sus propias religiones, sus creencias, pero sin embargo se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero, que calmó plenamente las aguas. La historia la conocemos, fue echado en el mar, vino un gran pez y lo tragó a Jonás. Ahora, número 2, el propósito de la tempestad en la gente. Hemos hablado en primer lugar el propósito de la tempestad en Jonás. Ahora veamos el propósito de la tempestad en la gente. ¿Cuál era el propósito de esta tempestad para con la gente? Ya no con Jonás, sino con la gente. Tuvieron que luchar mucho en primer lugar. Veamos el versículo 13. Va a decir así, permítame leerlo. Dice el texto, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Usted se imagina, eran hombres con mucha experiencia, marineros que seguro habían surcado muchos mares y muchas tempestades, pero jamás habían visto una tremenda tempestad como la que Dios había levantado en ese momento con un propósito. Uno, de obrar y hacer entender a Jonás la orden que Dios le había mandado, pero 2, es que Dios quería mostrarle algo especial a estos marineros. Sin embargo, vemos que ellos trabajaron, obraron muy fuerte, muy duro para tratar de sostener el barco, pero se dieron cuenta que en sus propias fuerzas no lo podían. Muchas veces nosotros también queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias relaciones, en lo que nosotros somos capaces de hacer, luchamos. Del mismo modo, el hombre afuera trata y se afana en muchas cosas por conseguir, y cuando las consigue, permítame decirle, no tiene satisfacción de lo que tiene. Por más dinero y riquezas que pueda alcanzar o tener o ostentar, cosas materiales, no le da plena satisfacción. Del mismo modo estos marineros también. Ellos lucharon, pero no pudieron en sus propias fuerzas. Fíjese, tuvieron mucho miedo. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios.
Fíjese, cada uno en el momento de desesperación, lo único que les quedó no solamente tirar las cosas al mar, sino que empezaron cada uno a buscar a su propio Dios. Pero el propósito de Dios era manifestarse como el Dios real en medio de sus vidas. Ese era el propósito, no solamente con Jonás, sino con ellos mismos. Él quería mostrarse y revelarse como el verdadero Dios que tenía el dominio absoluto de la naturaleza. Y en ese momento Dios lo estaba demostrando también a ellos, ¿no? Y entendamos que el temor es una expresión natural del hombre, es algo natural en nosotros, el miedo. Sin embargo, este miedo que ellos estaban teniendo en ese momento era producto de lo que estaban percibiendo a pesar de la experiencia que tenían, pero Dios, escúcheme bien, tenía algo muy importante que revelarles a través de estas circunstancias. Tuvieron que reconocer a Dios finalmente. Tuvieron que reconocer a Dios. Y el versículo 14 va a decir lo siguiente: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, dice ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Escuche bien, Y dice el versículo 16: y temieron aquellos hombres, dice, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Temieron al Señor. Cuando dice temor no es miedo, sino tuvieron esa reverencia, reconocieron quién era Dios. Usted se da cuenta, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios usa circunstancias, a veces dolorosas, a veces tristes, a veces cuando parece que no hay una respuesta o una salida para que podamos acercarnos a Dios. Tal vez ha sido tu caso en algún momento, que has estado en muchas cosas creyendo que en tus capacidades, en tus fortalezas, en tus habilidades puedes lograr, pero te das cuenta que no hay solución, que no había solución, y que el miedo de repente te embargó en algún momento, el temor, al igual que estos marineros. Pero finalmente terminaste reconociendo que Dios es el Dios creador, el todopoderoso, el que tiene el control absoluto de todo, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la escasez, aún en medio del dolor, de la tristeza y de la muerte. Estos marineros reconocieron que era el verdadero Dios, no en los dioses a los cuales estaban orando, rogando, porque esos dioses nunca le dieron respuesta. Pero ellos llegaron a culminar que el Dios de Jonás, ese era el verdadero Dios, y lo experimentaron por la paz, por la quietud que ellos en ese momento percibieron al ver que al arrojar a Jonás todo se calmó en completa paz. En tercer lugar, el propósito de la tempestad en el creyente. Fíjese, el propósito de la tempestad en el creyente. Querido hermano, querida hermana, Dios permite estas circunstancias para acercarnos a Él. Dios permite las tempestades probablemente para reconciliarnos con Él. Así como en el caso de Jonás, Jonás estaba tranquilo, pensaba que había logrado su propósito, que Dios se había olvidado de él. Él esperaba que Nínive fuera destruida y él se iba, algún día se enteraría por las noticias en el tiempo que había sido destruido Nínive, y él tendría una satisfacción cierta de venganza, de tranquilidad contra el pueblo enemigo. Sin embargo, Dios permite estas circunstancias, estas tempestades, para que nos acerquemos a Dios. Jonás terminó en el vientre de un pez de una manera terrible, pero en ese momento donde estaba en el pez, ya lo hemos leído en semanas anteriores, oró a Dios, se arrepintió de corazón, en medio de esa incomodidad donde parecía que él fallecía, que ya no había salida porque se lo había tragado un terrible pez. Sin embargo, oró y se arrepintió. Y conocemos la historia porque Dios permitió que esta ballena o este gran pez lo arrojara a la playa, y él inmediatamente fue a predicar a los de Nínive, y los de Nínive se arrepintieron. Al final nos damos cuenta que Dios cumple sus propósitos perfectamente en nuestras vidas. Fue el caso de Jonás. Dios permite que tú y yo pasemos por distintas circunstancias, tal vez de dolor, tal vez de pérdida, tal vez de tristeza, de aflicción, en medio de nuestra vida. Seguro que has tenido pasajes, circunstancias en tu vida en las que has tenido que pasar mucho dolor. Pero quiero decirte que Dios va a usar sus propósitos y sus procesos en nuestra vida para formarnos a través de estas circunstancias muchas veces dolorosas en nuestra vida. Dios permite esperar y confiar. Esto es importante. Dios permite
esperar y confiar en el momento que no hay salida, en ese momento que nosotros necesitamos una ayuda, un consuelo, es aprender a confiar en el Señor y esperar en el Señor. Permítame leer lo que dice John MacArthur, dice algo así: un verdadero compromiso con la oración es sin duda un prerequisito para soportar las aflicciones y las pruebas. La oración, en medio de la espera, en medio de ese momento de esperar confiando, es orando. El cristiano no está supeditado a decir: Señor, confío en ti, ya tú harás. El cristiano tiene que orar constantemente, doblar rodillas, clamar a Dios y esperar en oración en Dios, sabiendo que la respuesta de Dios va a llegar en el momento de la enfermedad, en el momento de una pérdida, en el momento de la tristeza, en el momento que estamos pasando por un momento tan duro y difícil. Nuestra esperanza está en Dios, pero esa esperanza y esa espera en Dios pasa por orar, clamar a Dios en la confianza y la certidumbre de que Dios va a obrar en nuestra vida, probablemente en medio de la enfermedad, probablemente en medio del dolor, de la tristeza, pero Dios, en medio de la duda, Dios es el que nos da la victoria, Dios es el que nos da la solución, pero Él también espera de nosotros esa respuesta, esa fe, esa confianza, esa espera en la oración, en la oración. Permítame finalmente, Dios permite las tempestades en el creyente para aprender que la vida no es fácil. La vida, escúcheme estimado hermano, hermana, la vida del creyente no es fácil. No es que tú vienes al Señor Jesucristo, que el cristiano su vida va a ser: yo entregué mi vida a Jesucristo y no van a haber problemas, no van a haber dificultades. Hermano, hermana, tú que me escuchas, tú sabes muy bien que las pruebas que pasamos son producto de lo que Dios está trabajando y obrando en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón. Porque eso va moldeando, va tallando nuestro corazón a la medida de lo que Dios quiere. Nuestra fe no se va a dar solamente porque yo canto, porque yo leo. Se va a dar a través también de las circunstancias que uno vive, porque la experiencia misma del dolor, del sufrimiento, de esa espera en el Señor en oración, nos va a enseñar a confiar y a tener fe. Es ahí donde se gana la fe. A través precisamente de las circunstancias dolorosas y difíciles, es ahí donde salimos probados en el fuego, así, el fuego a presión. Es que el Señor trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, a través de las circunstancias, y Dios permite que pasemos esas tempestades. Permite, después que pasamos esas tempestades, que las aguas se aquieten y nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe se va firmando más. Vamos madurando espiritualmente para enseñar y ser testigos a otras personas que necesitan. Permítame terminar con lo que dice en Juan capítulo 16, 33. Va a decir lo siguiente: Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos dice que tendremos la paz de vivir en esta vida cristiana tranquilo. No, en este mundo, Jesús nos dice más bien: en este mundo tendréis aflicción. Van a tener ustedes, cristianos, ustedes que me siguen, van a tener aflicción. Pero tranquilos, confiad, dice el Señor: yo he vencido al mundo. En Él está nuestra garantía. Nuestra garantía no está en lo que yo tenga, o en lo que yo sé, o en lo que yo poseo, o en lo que yo domino. Nuestra confianza en el cristiano, estoy hablando del cristiano, en el creyente, en Jesucristo, está en Dios, está en Jesús. Mi confianza está puesta en Él. Mi confianza está en la oración. Mi confianza está en la permanencia en Él. Cuando uno permanece en el Señor es cuando uno tiene esa confianza, tiene esa certeza de que Dios va a hacer algo sorprendente en medio de nuestra vida, querido hermano, hermana. No sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, pero en medio de ella, el Señor va a hacer algo sumamente hermoso e importante. En esta mañana hemos hablado sobre los propósitos y procesos de Dios para formarnos. Y hemos tocado 3 puntos muy importantes. El primero es el propósito de la tempestad en Jonás. El segundo es el propósito de la tempestad en la gente. Y el tercero dijimos el propósito de la tempestad en la vida del verdadero creyente. La vida del cristiano, como decíamos, querido hermano y hermana, no es fácil. No es nada fácil. Jesús, por el contrario, dijo: aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, dijo, y sígame. La vida del cristiano no es comodidad, no es holgura, no es tranquilidad. Vamos a pasar pruebas en esta vida, eso sí se lo garantizo, pero vale la pena asumir esas pruebas, asumir esas circunstancias difíciles,
porque sabemos que nuestra vida no está supeditado a esta tierra. Usted y yo partiremos en algún momento, tarde que temprano. Pero sabe, la diferencia que hacemos, que marcamos con el mundo, que la gente que muere sin Cristo se va a la eternidad sin Cristo y nunca regresará a esa eternidad de condenación. Sin embargo, aquella persona que entregó su vida a Jesús tiene la meta y la recompensa en el Señor. Por eso que vale la pena vivir, para vivir eternamente para Él. Y estaremos con Él eternamente. Y esa es la confianza que tenemos. Dice Romanos 8:28, permítame terminar con este texto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos y entendemos, estamos convencidos que los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Son para bendición. Querido hermano, probablemente estés pasando por una situación muy dolorosa, muy difícil. Pero dice la palabra de Dios, la palabra es perfecta, es precisa, es puntual y penetra el corazón. Y sabemos, dice, que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas que suceden en nuestra vida nos van a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para los que son llamados, usted tenga la confianza en el Señor, que Dios tiene el control absoluto de todo. Y que en esa confianza que esperamos Dios se agrada. Y en ese agrado de Dios, Él da la respuesta, Él da la victoria en medio de cualquier circunstancia. ¿Oramos? Te damos gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, por esta historia de Jonás, por esta historia de los marineros, porque en medio de la tempestad, Señor, que ellos pasaron, vivieron, aprendieron una lección. Aprendieron quién es el Dios verdadero, el Dios que tiene el control absoluto de todo. Aún, Señor, hay personas que pasan, Señor, circunstancias muy dolorosas en este mundo. Que ellos, tu palabra les llegue y que ellos también aprendan, que conozcan, Señor, que hay un Dios verdadero, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y oro, Señor, por mis hermanos, por la iglesia. En estas circunstancias, Señor, probablemente muchos de ellos están pasando o pasamos por circunstancias tristes, de aflicción, dolorosas, de prueba. Pero en medio de ellos, Señor, tú tienes el control. Así como aquietaste las aguas en medio de la tempestad, tú tienes, Señor, el control absoluto de todo. Te entregamos nuestras cargas. Alivia, Señor, en medio del dolor. Que aprendamos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor. Tu palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Señor, estamos llamados para servirte. Tomamos nuestra cruz conscientemente y estamos aptos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, porque sabemos que en ti tenemos la confianza, tenemos la victoria. Tu palabra dice, Señor, claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo y hasta la próxima semana. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo.